Perdonen, están todos de nuevo. Hola, hola, ¿me escucha? Sí, te escuchas bien. Ya, muy bien. Ahora sí creo que podemos volver. Sí, se cayó el Zoom. Pero bueno, así es. Necesito que me den permiso para poder volver a compartir. Ahí sí. Ya, ¿se puede ver? Sí. Ya, ahora sí. ¿En qué estaba? No sé qué es lo último que se escuchó. Eh, Hablando, claro, como de la fantasía un poco en general, estaba mencionando que la empatía, como funciona como proceso cierto humano, no requiere que necesariamente sea como una persona real, ¿cierto? La que está experimentando esas emociones para que yo pueda empatizar con esa persona. Eh, Está contando como, en el fondo, cómo la humanidad siempre se ha contado historias. Y entre ellos, pues, me gustaría destacar a la antigua Grecia y a la tragedia griega, porque buscaban algo que le denominaron, ¿cierto?, la catarsis, que era como la purificación del alma a través, ¿cierto?, del espectáculo, donde los espectadores, ¿cierto?, eran persuadidos por los actores y su actuación de vivir o compartir la vivencia, ¿cierto?, y compartir el dolor, ¿cierto?, que estaban sintiendo, para poder librarse de esas emociones, de la tristeza, de la angustia, ¿cierto? La catarsis también la toma el psicoanálisis mucho más tarde, con una idea similar, como algo que se puede buscar en terapia. Y ya más, de forma un poco más moderna, la verdad es que efectivamente en el cerebro las mismas áreas se activan cuando estás leyendo o vivenciando algo que es ficción, como una interacción real. Es como las partes son las mismas. De esa forma, una persona puede, a través del arte, de la ficción, de la fantasía, explorar nuevas formas o formas, ¿cierto? Como mencionaban mis compañeros anteriormente, eh, como nuevas formas de ser o de vivir o nuevas vivencias, ¿cierto? Y estas nuevas vivencias también nutren lo que va a ser mi imaginación, mi creatividad y mi capacidad de empatía, ¿cierto? Ahora sí, hay que hacer ahí un paréntesis que es el escapismo mismo, cómo usar la fantasía para escapar, en realidad, de lo que estoy viviendo ahora. Pero eso un poco más tarde. Las narrativas en general, dentro de la ficción actualmente, eh, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy de la vivir una aventura junto a los personajes que están viendo, ¿cierto? No, no necesariamente una aventura heroica, ¿no? Es como de partida, pero sí hay una idea de que la ficción debe tener alguna idea de crecimiento, ¿cierto? Un desarrollo de personajes. Los personajes deben desarrollarse de alguna manera durante el proceso, ¿cierto?, de la narrativa. Y eso es parte también de lo que mencionaba antes en la catarsis. Tiene que haber una persuasión. Una buena historia
no necesariamente tiene elementos en particular de la trama que lo requieran. Una buena historia es la que te persuade, ¿cierto? La que te convence de que estás viviendo algo que es sincero, que algo que es real. ¿Sí? De esa manera como una persona puede crecer junto a los personajes que está observando o vivenciando en el caso de que sea un juego, sobre todo los juegos de rol, de hecho. Eh, pero también hay un elemento de pertenencia en el grupo, como yo no estoy observando, yo no estoy viviendo esto solo, ¿cierto? Yo, incluso si yo estoy viendo una película solo en mi casa, no soy la única persona que está viendo esta película. Yo puedo a través de, ¿cierto?, ver estas películas, esta serie, entrar, ¿cierto?, a un grupo. La gente que ha visto esta película es un grupo. La gente que es fan de esta película es un grupo. Yo puedo comunicarme con esas personas y ser parte de ese grupo. Si yo voy al cine, todo el cine está viendo esto, ¿cierto? Cuando salió Titanic, por ejemplo, era muy famoso y todavía es un meme, el quien no lloró viendo Titanic. Y la gente no lloraba porque pensara que, no sé, que Leonardo DiCaprio se había muerto, que eso no es real, ya es ficción. Pero lloraban porque habían sido persuadidos por la película de vivir las emociones que se estaban plasmando en la pantalla. Y salían también con una idea o con una sensación de yo lloré, ¿cierto? No solo, yo lloré con toda esta gente también. Todos vivimos esto, ¿cierto? Y también esto ayuda a el desarrollo de la metacognición, que es un concepto un poco más abstracto, ¿cierto? Dentro de la psicología, pero tiene que ver con el pensamiento sobre el pensamiento, o cómo yo, o la cognición sobre la cognición, ¿cierto? O cómo yo pienso sobre las cosas que pienso, cómo yo, qué tan, ¿cierto? Estoy yo consciente de cómo son mis procesos mentales, cómo los observo. Y también, como aparte de eso, cómo los regulo, qué procesos tengo yo para hacerlo, qué herramientas tengo para regular mis propios pensamientos. Y eso también, digamos, puede ser enriquecido a través de la ficción en ese sentido. Y la fantasía, ¿cierto? De la misma manera, tiene un impacto en el mundo. Yo, de hecho, eh, hay una cita bastante muy buena, ¿cierto?, de Alan Moore en ese sentido, de que cuando él cuenta una historia y otra persona lee esa historia y esa persona, esa historia lo cambia, él como, ¿cierto? Eh, que cuenta con la persona que cuenta la historia, en el fondo cambió el mundo de esa persona en alguna manera, de mayor o menor medida. Y de la manera que ha cambiado la realidad de esa persona, está cambiando también la realidad del mundo. Porque al final las personas somos los que, la sociedad está compuesta de personas. Y en ese sentido hay varias formas en las que la fantasía puede afectar el mundo en ese, como en general. La memoria de identidad, ¿cierto? Una forma social. ¿Cómo son las historias que nosotros nos contamos como sociedad y como parte de la sociedad? ¿De qué manera, cierto? Yo puedo ver una historia como un documental, ¿cierto? Que me puede contar la historia de mi país o de un grupo social. Pero también hay, claro, historias más de ficción, como si yo veo una película, ¿cierto? Ya, sí, sobre el tiempo de la dictadura, que yo no viví porque yo soy, digamos, estaba recién nacido prácticamente cuando terminó eso. Pero aún así es algo que me afecta porque afectó a mi familia y afecta a mi historia familiar. Entonces yo veo esa película, ya veo esa serie y yo puedo de alguna manera entender los procesos que vivió la gente, ¿cierto?, de mi familia en esa época. Y yo puedo ser parte también de esa identidad o de esa memoria. Y la memoria tampoco es algo que sea como tan... Aquí hay que hacer algo bien como bien claro en algo. Eh, Subjetivo y objetivo, hablando de memoria, no es algo tan claro. Un documental no necesariamente es más objetivo que una serie al respecto, porque ambas cosas son un planteamiento de una idea respecto de alguien que está escribiendo un guión. ¿Puede el documental tener más ciertos detalles o ser más riguroso en lo que es la historia? Por supuesto, pero no necesariamente va a ser algo que sea más, digamos, verdad objetivamente, sobre todo en temas sociales o historia. Sobre todo eso, hablamos del pasado personal y colectivo. Cuando hablamos del pasado, en general, la gente cuando se interesa o cuenta una historia sobre el pasado no está realmente interesada en el pasado mismo,
sino que está interesado en el presente y los aspectos del presente que están siendo influenciados por ese pasado. Y cómo se cuenta esa historia es cómo yo estoy viendo ese pasado y cómo yo estoy interpretando mi presente o mi futuro. Y en ese sentido, la literatura, el arte y los símbolos siempre han sido una herramienta para contar estas historias sobre lo que me pasó antes, que afecta a lo que está pasando hoy y lo que va a afectar, ¿cierto?, al futuro. Y en ese sentido, por supuesto, la fantasía siempre ha sido un reflejo social. Ya, todo el arte es político, así, de la manera que sea. Y la fantasía siempre ha sido un reflejo de cómo es la sociedad hoy, respecto a cómo, si yo creo arte, lo que estoy diciendo es reflejar cómo yo veo la sociedad a través de ese arte. Y hay varias formas de hacerlo, la verdad. Por ejemplo, un ejemplo bastante particular. Cuando Tolkien escribe El Señor de los Anillos, él nunca dijo como que él se haya influenciado el hecho de que él peleó en la Primera Guerra Mundial cuando escribió eso. Pero, ¿será así? O sea, tal vez él ni siquiera como lo hizo conscientemente. O yo no le creo, o sea, no estoy diciendo que haya mentido cuando dijo que no le creí, que no había sido influenciado. Pero cuando uno lee, ¿cierto? El Señor de los Anillos, bajo ese, cuando esa lupa, ¿cierto? Bajo esa, o sea, teniendo en consideración al autor y lo que el autor vivió, es sumamente lógico que la supervivencia de la Primera Guerra Mundial tuvo mucha influencia, que o sea, sus creencias, ¿cierto? Católicas también, o en realidad cristianas, tuvieron, ¿cierto? También mucha influencia al respecto. Entonces, no es algo como en el vacío a lo que me refiero. Cuando un autor crea algo, lo hace a través de su mirada. Lo que yo veo, como yo veo la sociedad, como yo veo el mundo, lo plasmo en lo que yo creo. Ahora, pasando ya un poco más a lo más, como ya particular, eh, uno de los aspectos importantes de la ficción en general es que crea esta mitología compartida, ¿ya? Cuando hablamos de mitología compartida, no es algo como nuevo, ¿ya? No podemos decir que, que el tema de, no sé, los superhéroes de Marvel, mucha gente los conoce. Y todos, ¿cierto? Los que son fans de Marvel pueden compartir esta mitología, ¿cierto? Con todos estos personajes, que todas las cosas que hacen, ¿cierto? Que incluso hay gente que lo ha comparado como a la mitología griega en ese sentido, como que no hay un solo autor, muchas historias son distintas, muchas se contradicen entre sí, pero al final siempre se consideran como parte de una misma mitología. Y en ese sentido, claro, como no solo la mitología griega, sino como en todas las mitologías de la humanidad, en ese sentido, han servido de la misma forma. Si yo tengo una mitología compartida, entonces nosotros somos una misma gente, porque compartimos esa mitología, compartimos esa cultura. Y en ese sentido, algo muy importante para los adolescentes, sobre todo, es el tema de la pertenencia al grupo. Ya, hay mucha gente, ¿cierto?, que se dará cuenta, todos los que hayan tenido hijos, sobre todo en la edad de 11 años hacia adelante, que pasa un proceso bastante particular en la adolescencia en el que quieren extremadamente, así como tienen un deseo muy como marcado de diferenciarse, de yo soy diferente, pero al mismo tiempo quieren pertenecer al grupo. ¿Qué grupo? ¿Quién sabe? Cada uno, ¿cierto?, tiene uno. Pero tiene esta necesidad, ¿cierto?, de pertenencia y de diferenciación que no son realmente tan diferentes o tan contradictorias como uno pensaría. Porque lo que este adolescente quiere ser diferente a es, quiero ser diferente al niño que era el año pasado. Y quiero pertenecer a este grupo que es diferente al que yo pertenecía el año pasado. ¿Ya? Es como, quiero explorar quién soy. Si yo no soy ese niño, ¿cierto? Entonces, ¿quién soy? Y esa es la pregunta. Y esta pertenencia al grupo lo ayuda, porque puede ver en otras personas quiénes son esas personas y eso lo ayuda a responder la pregunta de, bueno, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Y en ese sentido, el fandom, ¿cierto? La ficción en general, Marvel, DC, en literatura El Señor de los Anillos, todo esto da un contexto común para esa interacción. Si yo soy fan de Marvel y voy, no sé, a ver una de las películas o voy a alguna convención o cualquier otro aspecto en el que otras personas que tengan el mismo gusto se reúnen, yo técnicamente podría ir y conversar con un grupo de personas y si tenemos esto en común, entonces tenemos un primer tema.
de conversación al respecto. Podemos tener hasta un debate, ¿cierto? Puedo buscar gente en internet para conversar de esto mismo. Tengo este elemento en común que me permite interactuar con personas que yo no conozco. Y esto también, desde siempre. Eh, eh, el tema del fandom en general no es una cosa tan nueva, honestamente. Sí, Sherlock Holmes tuvo un grupo de, cierto, de seguidores bastante infame por la presión que ejercían, ¿cierto?, sobre el autor mismo, cuando éste decidió matar al personaje, matar a Sherlock Holmes. Hubieron gente, honestamente, sí, y muy sinceramente, lo vivió como un duelo personal, porque una persona que ellos conocían, que era ficticia, pero una persona que ellos conocían, que habían vivido cierta aventura junto a él, se había muerto. Y alrededor de todas estas narrativas es que la persona comienza a construir su identidad. Como todo esto nutre, ¿cierto? Todas estas son vivencias que también está teniendo. Puede que yo nunca haya resuelto jamás un crimen, ¿cierto? Yo no soy un detective, pero he leído tanto a Sherlock Holmes que ya me siento como que haya vivido eso. Y al sentir que haya vivido eso, entonces ya lo puedo agregar, ¿cierto?, a mi imaginación. Y en mi imaginación, dentro de mi razonamiento, entonces yo puedo crear sobre esto. Eso nos lleva un poco a algo un poco más, bueno, bastante más actual en general, que es la cultura pop, la cultura popular, ¿cierto? Que también ahora manejamos un lenguaje compartido, ¿ya? Y hay un lenguaje, y es un lenguaje que es distinto al lenguaje, digamos, verbal, incluso verbal o no verbal. Si una persona, ¿cierto? Yo voy a una convención, no sé, en Francia, sin hablar una palabra en francés, ¿cierto? Y es una convención, no sé, de cómics en general o cualquier otra cosa y veo a alguien disfrazado de un personaje de Star Trek y le hago el gesto, ¿cierto? Esa persona me va a entender lo que estoy diciendo. A pesar de que yo no le haya dicho nada en francés y yo no entienda nada de francés, podemos tener una comunicación básica, por supuesto, pero podemos comunicar. Si yo voy disfrazado de un personaje, también van a entender que yo entiendo ese personaje, que a mí me gusta ese personaje, que yo me identifico con ese personaje. Y eso es una conexión también que yo puedo formar con otras personas. Y esa referencia, ¿cierto? Si yo puedo decir que la fuerza te acompañe, es una referencia que mucha gente entiende, y de todos los que hayan visto Star Wars van a entender qué significa eso. Y es una expresión, ¿cierto? Que en el fondo no requiere más que eso. Es como, yo puedo decir eso y listo. Que la fuerza te acompañe y me van a entender. Y lo mismo con cualquier otra cosa, con los memes, ¿cierto? Todo lo que sea, digamos, que haya permeado, de hecho, a la cultura en general. Incluso gente que nunca ha visto Star Wars. Muchas han escuchado la frase, que la fuerza te acompañe. ¿Lo entienden? A media. O incluso pueden entenderla bien, sin haber visto nada de Star Wars jamás. Pero aún así van a entender de qué estoy hablando al menos. Y en ese sentido es importante porque hay una conexión instantánea entre estas personas. Cuando yo entro a un grupo nuevo, si es un grupo basado, ¿cierto?, en un gusto en común sobre la ficción, va a haber una conexión si compartimos eso. ¿Puede ser eso bueno o malo? Eso ya es otra cosa. Ya esa es una pregunta totalmente distinta. Porque también son espacios en los que se puede correr riesgo, sobre todo para los niños y a los adolescentes. Pero en el mejor de los casos va a haber una cierta camaradería, un cierto entendimiento, porque en el fondo nosotros vivimos una aventura junto a estos personajes. Y nosotros vivimos, ¿cierto?, todo su proceso, ¿cierto?, su viaje del héroe, ¿cierto? Toda su historia, eh, y la hemos interpretado de forma distinta y podemos conversar al respecto. Y hay otro aspecto sumamente importante, ¿cierto?, en cómo afecta la salud mental y es en el desarrollo moral. Y esto es muy importante. ¿Ya? La moralidad, al contrario que la mayoría de los otros aspectos de la personalidad, no se desarrolla por sí sola. Tú puedes tener un desarrollo mental solo estudiando, intelectual. Puedes tener un desarrollo físico existiendo de forma relativamente saludable. eh, pero si quieres tener un desarrollo moral, eso tienes que ponerte, ¿cierto?, en dilemas éticos, en dilemas morales. Tienes que tener una introspección, tienes que tener una socialización al respecto para entender cómo, digamos, yo afecto a la sociedad y cómo la sociedad me afecta a mí. Ya. Por eso podemos ver gente que en realidad uno dice,
esta persona piensa como un niño en el fondo, en lo que moralmente se refiere, como, bueno, si no me descubren, entonces lo que hice no es malo. Si no hay castigo, esto no es malo, ¿cierto? Y en ese sentido, las narrativas, ¿cierto? En general de la ficción ayudan mucho a los niños, sobre todo, cuando exploran dilemas éticos y dilemas morales o emociones más fuertes. Yo me acuerdo mucho cuando niño, eh, habían muchas películas en los 90 principios de los 2000 que exploraban, películas animadas me refiero, que exploraban temas más serios respecto al duelo, respecto a la pérdida, por ejemplo. Películas como, no sé, Todos los perritos se van al cielo. Que uno cuando niño, ¿cierto? Y la cara de Dayana así. Antes de internet, comprenderán que uno no podía ver reseñas. Uno veía la portada, ¿cierto? De la película. ¡Oh, qué bonito! Es una película de perritos. Y terminaba, ¿cierto? Con traumas terribles cuando niño. Pero eso no es necesariamente algo malo. Una cosa que uno tiene que entender es que cuando uno dice no hay emociones ni buenas ni malas, hay que entender que las emociones desagradables también tienen una función dentro de la persona. Y que los niños tienen que, ¿cierto?, experimentar estas emociones también, las emociones que son desagradables. Tienen que experimentar miedo, ¿cierto? Tienen que experimentar el duelo alguna vez, la tristeza. Y ojalá sea en ambientes que sean más controlados, porque si no, cuando crezcan, no los van a poder resolver bien, no los van a poder regular. Y en ese sentido, claro, todos aprendimos un poco sobre duelo viendo eh, al perrito, ¿cierto? De todos los perritos se van al cielo. Me acuerdo también mucho de la escena de, no sé, ¿cómo se llama esta película? La Tierra antes del tiempo, con, con el pequeño dinosaurio, ¿cierto? Que perdía a su mamá. Y siento que en esa época al menos les permitían también eh, a los autores, ¿cierto? Los directores de estas películas jugar un poco y llevar esta experiencia un poco más allá, como mostrarnos cómo se ve el duelo. Si los niños no ven cómo se ve el duelo, entonces ¿cómo lo van a sentir? Un niño muy pequeño no sabe que tiene miedo. Sabe que su corazón late muy fuerte, sabe que tiene una sensación desagradable, sabe que está transpirando, pero no tiene cómo ponerle nombre a esa emoción a menos que la vea en otras personas o uno se lo explique. No, no es algo natural el cómo ponerle nombre a las emociones, no es algo que se ve de la nada, es algo social, es algo que requiere eh, una interacción para poder entenderlo en uno mismo y en otros. Y en ese sentido también, como poder reflexionar sobre uno mismo, ¿cierto? Sobre quién soy yo en la sociedad. Podemos verlo también en la ficción. Podemos ver, ¿cierto? No sé, en superhéroes, en Superman, no sé, en distintas historias, en cómo estos personajes toman las decisiones y qué decisiones toman. Cómo hacen sacrificios en pos de una sociedad. Y uno puede estar o no de acuerdo en ese sentido, pero tú estás viendo cómo lo hacen y si logran persuadir, te hacen también vivir esa sensación. También, obviamente, cuando se tocan conceptos que son más abstractos, como la justicia, la responsabilidad, eso también son muy buenas formas de introducir a un niño, ¿cierto?, a estos conceptos. Yo le puedo explicar verbalmente a un niño qué es la justicia, pero esa explicación se va a quedar corta a menos que el niño vea lo que es la justicia. ¿Y cómo va a ver lo que es la justicia? Eh, pues en la través de la ficción. Puede ver superhéroes, puede ver El Señor de los Anillos, puede ver, no sé. Puede ver Toy Story. Toy Story también toma elementos emocionales fuertes sobre el abandono, sobre eh, la valía personal. Pueden tomar, no sé, películas como ¿cierto? Intensamente, por ejemplo, también toman las emociones como algo un poco más concreto, ¿cierto? Como para que los niños lo entiendan. Se usó bastante, de hecho, la película en sí para mostrarle a los niños cómo son las emociones en general. Y de hecho, en el tema del desarrollo moral de la ficción, que me gustaría hacer un pequeño paréntesis, que la verdad agregué como última hora un poco a esta charla. Pero hace muy poco tiempo, el Papa León XIV eh, presentó su carta encíclica,
que es un documento sumamente importante dentro de la religión católica, porque es como una de las máximas, digamos, eh, formas que tiene eh, el Papa de presentar temas morales y éticos. Y habló mucho de la inteligencia artificial en general y citó a Tolkien y concretamente a Gandalf, ¿cierto? Y eso generó una cantidad de reacciones dentro del mundo que honestamente como jamás me la habría esperado, ¿cierto? De un documento como la Encíclica, un documento que está con un nombre en latín, es Magnifica Humanitas, y es como, es tan formal, pero generó una cantidad, ¿cierto?, de reacciones en el mundo, como, no sé, gente que ha abandonado la religión católica, y se muestra, ¿cierto?, como diciendo eso. Sí, bueno, si el Papa me llama a las cruzadas contra las máquinas, ¿quién soy yo para decir que no? ¿Cierto? Gente hablando, por ejemplo, de temas legales, porque si el Papa dice que en su encíclica, que es un documento oficial, que deberíamos limitar nuestro uso de inteligencia artificial, pero en mi trabajo me están obligando a usar inteligencia artificial. Entonces, ¿puedo yo como presentar una, digamos, ¿cómo se llama esto? Protestar, como negarme por motivos religiosos a usar inteligencia artificial? ¿Me podrían despedir por eso? Bueno, eso obviamente depende de las legalidades de cada país, pero ahora es una pregunta que se puede hacer, es una pregunta válida. De hecho, muy probablemente dependiendo del abogado, es una pregunta que tiene una respuesta afirmativa. ¿Cierto? Que si te despiden por eso, es posible que puedas poner una demanda. Pero lo que me refiero es el impacto que causó eso, y es como, y se hizo viral porque cita elementos de ficción, no solo a Gandalf, de hecho también cita a Picasso, cita también a la lista de Schindler, si no me equivoco. Pero la cita de Gandalf es la que más se ha repetido, como que habla sobre, en el fondo, respecto al tema del desarrollo moral, es a grandes rasgos que no nos corresponde, ¿cierto?, a cada persona encargarnos de todos los males del mundo, que nos corresponde eh, encargarnos de saber el mal que tenemos al frente, de lo que podemos alcanzar y dejarle, ¿cierto?, a la gente que viene después un espacio mejor. Y honestamente me encantaría saber qué hubiese pensado Tolkien de que el Papa lo citara alguna vez, pero eh, a lo que voy es que este es otro ejemplo también de cómo la ficción uno lo va, digamos, cambiando. Que cuando yo leo cierto Tolkien y leo a Gandalf y leo cierto eh, esa frase, si esa frase me cambia y cambia mis acciones al futuro, entonces tuvo un efecto en la realidad y tuvo un efecto en cómo yo veo la moralidad y cómo yo veo la moralidad del mundo, más allá de la religión, más allá de que sea el Papa, ¿cierto?, quien lo cita, eh, cómo yo desarrollo eso, o sea, cómo yo desarrollo mi pensamiento moral sobre la justicia, sobre la responsabilidad, no solo sobre la inteligencia artificial, sino sobre, en general, la dignidad humana. Y había pensado también dejar un pequeño espacio de discusión, ¿cierto?, de consultas, como para hablar un poco sobre qué historias sienten que han marcado su vida, como todos los que estamos aquí, si es que obviamente lo estamos porque la ficción, ¿cierto? La fantasía ha marcado de alguna manera nuestras vidas en general. Eh, como qué gente importante hemos conocido, ¿cierto? De qué maneras les parece que también se ha cambiado la forma en la que la gente se relaciona con la fantasía y la ficción. No, no solo con el tema de la inteligencia artificial, por supuesto, pero también como abrir el tema. Como abro entonces espacio para preguntas. Eh, obviamente también el espacio para que se hagan preguntas a la charla anterior, que quedaron pendientes. Pero eso, muchas gracias por haber puesto atención en este sentido. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación tan interesante y abro espacio para los participantes si quisieran preguntar al ponente algo.
o a Dayana, que creo que todavía sigue ahí, quizás sobre la Sí, presentación anterior. Pueden levantar la manito o abrir su micrófono. Dayana. Muy interesante el tema, Ricardo. Dentro de este análisis, por ejemplo, de la identificación y la catarsis que se llega a experimentar, me acordé un poco de lo que era la teoría de los grupos, de cómo se generan estas disonancias cognitivas cuando yo veo un grupo diferente. ¿Cómo ves Claro. esto entre los diferentes grupos de fanaticadas asociado a Sí, las experiencias también desde la salud mental? claro, que eso ya es un tema un poco más social que psicológico, honestamente, porque tiene más que ver con el pensamiento más del nosotros versus el otro, como ver al otro como, como algo Claro, ajeno, ¿cierto? O directamente como algo peligroso en ese sentido. Pero sí hay, en la fanaticada siempre han habido temas de rivalidades, sobre todo, no solo en el fútbol, en los fans también. Muchas cosas sobre cuál es la distintas interpretaciones sobre la misma obra, puede ser, pero más comúnmente como diferencias entre dos obras similares o de similar, digamos, temática. Como, sí, me acuerdo hartos temas de, como entre Star Wars y Star Trek, por ejemplo, que eran temas similares que salieron más o menos en la misma época. mm, Pero esas son discusiones, en el fondo son como más debates, que a veces se hace un claro, poco de, podríamos hablar mucho. sí, por ejemplo, mucho de tema de debate, cómo se habla en eso, pero claro, son interpretaciones de la misma obra en ese sentido de cómo tengo yo la verdad sobre lo que estoy viviendo, eso es más un tema social. Como eh, es mi interpretación, la verdadera interpretación de esta obra, pero eso, la verdad, eh, es la pregunta incorrecta en ese sentido, cuando uno está hablando sobre interpretar ficción. Porque no es como, no hay una interpretación real. Hay muchos niveles de interpretación. Hay muchas interpretaciones que se le pueden dar. Yo solo puedo interpretar una obra a partir de mi propio conocimiento y de mis propias experiencias. Si yo empatizo con una obra, es a partir de mi historia. Y mi historia es muy distinta a la de un fan, ¿cierto? De otro país, por ejemplo, o incluso del mismo país, de otra zona, o que haya vivido una vida distinta a la mía directamente. Entonces, mi interpretación va a ser verdadera para mí. Y si yo veo la interpretación de otro, ¿cierto? Respecto a lo mismo, eh, que me parece contraria a la mía, yo puedo sentirme atacado, ¿cierto? Puedo sentirme como invalidado respecto a lo que yo he pensado y lo que yo he vivido. Y eso puede generar la respuesta más defensiva, ¿cierto? De ser como más agresivo hacia esta idea. Me suena como cuando los artistas hablan de que una vez que ellos ponen el producto, por así decirlo, ya sea Claro, música o otro, algunos comentan que ya quien lo consume se vuelve parte del producto, por ejemplo, con las canciones, claro. ya pasan a ser de ellos. La interpretación que le den va a ser cierta para ellos, independiente de que haya inspirado al artista. Sí, de hecho. Eh, ok, también Muchas ha gracias, pasado está súper bastante con... interesante. Gracias, a ti también me gustó mucho la charla del juego de rol. Eh, Todo esto, por cierto, es muy cierto también para todos los juegos de rol, todo lo que yo hablé. Todo de cómo, cierto, la ficción afecta a la persona. Honestamente, más cierto cuando son las personas las que están creando la ficción a partir de, cierto, de creando sus propias historias dentro de un juego de rol. Todo esto se marca aún más. Como todos los aspectos positivos para la salud mental de la ficción son aún más positivos dentro de los juegos de rol. Si es que se hace en un ambiente seguro, honestamente. Cuando Claro. mencionaron el tema de la sesión cero, ¿cierto? Y todos los mecanismos de, como más de control, honestamente eso es sumamente nuevo. Así como en los años 90, ¿cierto? O principios de los 2000 nada de eso existía. Yo no llegaba, ¿cierto?
Llegué a jugar a ciegas nomás, a ver qué grupo me toca aquí. Ah, Y había grupos y grupos. Pero sí. sí. Bueno, ahí va mucho en la postura con la que se desarrolla el juego. Y también he visto que hasta hoy en día Sí, hay grupos en los que no es esto tanto de construimos la historia en conjunto y nos divertimos, sino que es como director de juego juega a matar a los jugadores o acabar con los jugadores, les ponen las pruebas más difíciles y los claro, jugadores juegan a sí. derrotar al A director de sobrevivir y juego. de ganarle al director Y de si juego, sí. ese es un mecanismo que a las personas involucradas les gusta, les parece interesante, les entretiene, bien por Claro, ellos, pero sí. La verdad es que mi visión al respecto también es más o menos esa. Es como, no es algo que yo disfrute, pero si hay grupos a los que les gusta eso, como, eso más que nada tiene que ver con el desafío, como el desafío sí, más, claro, como quien arma la mejor hoja, la más eficiente, entonces que eso les permita de alguna manera ganarle a los desafíos que le están poniendo. Y es como de obtener como la victoria en ese sentido, como ganar. Yo quiero el ganar al motín. rol. Sí. Y válido, se puede. De hecho, hay juegos que se dan muy bien para eso, honestamente. Otros más narrativos no tienen mucho sentido, honestamente. Hay grupos que lo hacen, no sé, jugando vampiros y eso jamás me ha hecho ningún sentido. Mm, yo nunca he jugado, pero Muy bueno. Mundo de tinieblas en general, de hecho. sí. Pero hay mucha variedad hoy en día. Sí, Así hay que harta variedad. quienes estén escuchando todavía, saquen su hechito de curiosidad y vayan probando. Sí, de hecho. Yo recomiendo mucho jugar juegos de rol en general. Sobre todo para niños, ¿no? Y a los que tengan hijos, que quieran introducir los juegos de rol. Maguisa es un muy buen juego para empezar a los niños. Pequeños detectives de monstruos también. Sí, son niños muy pequeños que todavía no saben leer y escribir. Muy bien, Eso. muchas gracias, Ricardo. Gracias, Muchas Dayana. gracias, señora. No sé si hubieran más preguntas en la ronda, si no conducirnos ya al final de este encuentro, agradecerles a ustedes, los ponentes y a todos los participantes. El día de hoy Ujú. ha sido muy interesante, muy ameno y muy entretenido para quienes no conocen, para quienes no conocemos tanto sobre juegos de roles, ha sido una gran introducción. Ahora me gustaría compartir el QR de participación para que puedan escribir su nombre y les llegue el certificado de la jornada. Denme un segundo, ahora mismo los paso. Eh, a ver, por favor, me confirman si pueden escanearlo bien. Debería verse ahora. Dayana había mencionado el Puente Terabithia también, y ese es otra película que te hace desarrollo de personaje sí, terrible. Y es de Disney. No me lo Y esperaba, sí. sale en horario familiar y te Sí, deja con una vida de por vida. sí. También me acordé de la historia de Sin Fin, la Oh, escena sí, donde cuando muere el caballo. Súper fuerte en esa época. Pero así, la verdad, yo honestamente considero que eso es bueno para los niños. está funcionando bien el QR, María Julia, por si acaso. Al menos a mí me abrió bien. Gracias. Ya, sí, eso sería, me parece entonces. Gracias a todos quienes estuvieron presentes. Espero Sí, muchas gracias a todos que los lo hayan presentes. disfrutado. Gracias, Ricardo. Gracias, Dayana. Gracias a todos. Nos despedimos. Un abrazo. Sí, muchas Adiós. gracias a todos y hasta luego. Mm.